Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galeno. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de onicomicosis, tratamiento farmacológico y prevención. Esta ponencia estará a cargo por el podólogo Marco Antonio Hernández. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener el micrófono apagado durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados y envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat de Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches. Licenciado, le doy el paso. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente aquí presentes. Vamos a iniciar este importante tema. Vamos a hablar de la onicomicosis, tratamiento farmacológico. Voy a proceder a compartir la presentación. Perfecto, ya está en pantalla. Bien, vamos a hablar de onicomicosis, tratamiento farmacológico y prevención. Debido a que es un material que está enfocado plenamente al tratamiento antimicótico, lo que se refiere al resto de la información es meramente referencial para tener un marco claro de esta patología, de esta anomalía. Iniciamos. Bien, la onicomicosis entonces es una infección superficial en la uña y es una de las infecciones más frecuentes en dermatología. Aún así, cuando hablamos que es una infección de la uña, esta va a ser la más frecuente de todas. Según los autores, oscila entre el 20 y el 50%. Así es que pueden imaginarse entre el 20 y el 50% de las infecciones de la uña y el resto, todas las demás anomalías. Entonces, es muy frecuente. Sus tratamientos suelen ser largos, tediosos, dificultosos, sobre todo porque los pacientes por este hecho tienden a abandonar, entonces se tienen pocos éxitos en la terapéutica. Hablando de la tasa de de cumplimiento del tratamiento es tan solo del 51%. Sí, quiere decir que la mitad de los pacientes son los únicos que siguen el tratamiento, así es que podemos darnos cuenta que en verdad es difícil, sobre todo, encontrar la cooperación del paciente al respecto. Hay muchos factores como diagnóstico micológico incorrecto. Es decir, si no tienes ojo clínico entrenado, si no sabes hacer la semiología correctamente, vas a estar confuso ante lo que estás viendo. Sí, ante la situación de los signos de la uña. Hay muchas de estas anomalías de la uña que, pueden ser confundidas dependiendo de la experiencia de cada uno de los terapeutas. Alteraciones secundarias de la uña, elevada carga de microorganismos, acumulación de masas, micelios, los dermatofitomas, que son precisamente la acumulación ahí de esas manchas amarillas difusas, es multiresistente, la inmunodeficiencia, la diabetes mellitus, la enfermedad vascular periférica, junto con la modalidad del tratamiento inadecuado. Entonces, fíjate, si ya de por sí a veces podemos diagnosticar onicomicosis donde no la hay y todavía darle el tratamiento, pues resulta que es inadecuado, esa uña no va a tener cambios. Ahora, tenemos el diagnóstico correcto, pero no tomamos cuenta el resto de los factores, también eso. De lo que casi no se habla es del estado de la inmunidad del paciente. Sí, el paciente inmunodependiente es realmente difícil de tratar, sobre todo, así es que esto es relevante. También influye la baja tasa de curación y la elevada tasa de recidivas. Reinfecciones, es común entonces que
Aquellos que se curan, tiempo después regresan y resulta que nuevamente tienen onicomicosis. Hay muchos problemas de índole farmacológico relacionado con la capacidad de penetración, el porcentaje y otros aspectos. Si la uña no se prepara, si el tipo de medicamento es oleoso, aceitoso, etcétera, si no es la concentración apropiada, si el pH no es favorable, todos estos son factores que van a contribuir. Los cambios experimentados en el tratamiento de la onicomicosis pues han desplazado en cierta medida la abulsión quirúrgica. Por mucho tiempo fue un tratamiento de elección, es decir, prácticamente arrancar la uña como un tratamiento. Ya prácticamente se abandonó eso, por lo menos como parte dentro de la podología. Ya no se hace la abulsión quirúrgica, sabemos que no tiene ningún beneficio, y aún así podemos encontrar algunos facultativos que la realizan regularmente médicos generales. Ya tenemos nuevos agentes tópicos farmacológicos que nos pueden ayudar sobremanera, precisamente, para poder ayudar a los pacientes. Hay tanto tópicos como orales. Se puede realizar una combinación de ambos y vamos a ver que podemos tener una alta tasa de curación. Bien, hasta la fecha, a pesar de estar bien definidos los grupos de agentes de onicomicosis, el advenimiento de los fármacos, entonces, requiere por lo menos de un buen diagnóstico, la información y la cooperación del paciente. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Qué significa lo siguiente? Bien, tenemos una idea de lo que es la onicomicosis. Sí, tienes en mente las características de la onicomicosis, y al menos esto es lo que hace la mayoría de quienes inician o quienes no tienen ojo clínico. Simplemente se atañen al aspecto primario de la uña y dicen, onicomicosis. Así es que podemos decir, si se parece, no significa que es lo mismo. El hecho de que se parezca no es acto suficiente para determinar que es onicomicosis. Eso queda claro o contraviene todo sentido de la clínica que involucra la toma de datos, exploración, tipo de pacientes, semiología, análisis y demás, ¿sí? Sin embargo, digo esto porque es de común ocurrencia en muchas situaciones de salud donde el podólogo no está presente y se provocan muchos errores. Sí, se parece, entonces es. Tenemos un ejemplo. Estos dos perros son completamente diferentes. No podemos decir que es lo mismo. Dos diferentes clases de felinos, el leopardo y el jaguar, son completamente diferentes, aunque parece que son iguales. El cocodrilo y el caimán, un chocolate y este señor que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, así de absurdo, pues así de absurdo. Un grupo de amigas, igualmente, ¿no les parece? Entonces, ahí queda claro el hecho de decir, no vamos a concluir inmediatamente onicomicosis. ¿Qué es onicomicosis? Dijimos, se refiere a la enfermedad causada por hongos microscópicos, los cuales van a invadir la lámina ungueal. Hay tres grupos de agentes causales, hongos microscópicos llamados dermatofitos, que son responsables de la mayoría de las afecciones, los mohos no dermatofitos, que podemos decir que son organismos raros, y las levaduras, que son las más frecuentes. Estos van a ser completamente diferenciados en su ecología, en su patología, en la incidencia, en la morfología, en la forma en que se alimentan, los metabolismos, etcétera. Por eso son grupos diferentes. Los factores en cuanto a la onicomicosis se ha considerado como un problema de salud que compromete principalmente a las personas adultas. Es una afección que se puede presentar en todas partes del mundo en diferente frecuencia con diferentes agentes etiológicos.
Vamos, Norteamérica tiene la incidencia importante de, por ejemplo, el aspargilo níger, y hacia el sur es un poco más raro. Entonces es un ejemplo geográfico y climático de estos eventos. La enfermedad se caracteriza por generar lesiones que afectan principalmente a las uñas de los pies, sí, también a las manos, lo cual va a afectar su velocidad de crecimiento, la disminución de la circulación sanguínea alrededor de la placa unguial, sobre todo en las candidiasis, que va a producir un franco inflamación del perioniquio y demás. Sí puede haber algunos factores concomitantes como la tinea pedis, por ejemplo. Entonces, literalmente la lámina va a sufrir una distrofia, una alteración en su economía. Los hongos, como son queratinofílicos, es decir, se alimentan de queratina, van a producir unas suertes de enzimas digestivas que lo que van a hacer es romper todos los enlaces queratínicos. El hongo la va a absorber a través de sus sistemas de hifas, va a haber metabolismo y después la salida de metabolitos, quedando pues los detritos, factores de unión, restos celulares y los desechos del metabolismo de la queratina. El hongo va a devolver entonces gran cantidad de metabolitos y sobre todo elevación de los niveles de nitrógeno, porque esa es la función de los hongos, los queratinofílicos. Todo hongo queratinofílico se puede adaptar y puede consumir azúcar. Un ejemplo de esto es la Saccharomyces, que es una especie de hongo levaduriforme que se utiliza para producir cerveza cuando modifica los azúcares, el Saccharomyces cerevisiae. De ahí que en el diabético sea un factor difícil de tratamiento, porque pues el diabético, sobre todo no controlado, va a proveer cantidades ingentes de azúcares a estos hongos. Así es que se van a encontrar ahí con un ciclo interminable y difícil de acabarlos. Tenemos que decir entonces que son lesiones persistentes en el tiempo, refractarias, multifactoriales, y lo cual llegan a producir ciertos grados de resistencia. Los hongos tienen gran capacidad de adaptación en su ecología, en el medio, y ellos pueden producir factores de protección celular de grupo llamado quorum sensing, donde se produce un micelio, una especie de capa, mucosidad, que va a evitar que se le ataque por la mayoría de los antimicóticos tópicos. De ahí la importancia de asociarlos a diferentes elementos que puedan romper este biofilm de alguna manera. Hay que puntualizar entonces que, si bien no podemos considerar que la onicomicosis es un factor grave de salud, como tal es predisponente de algunas otras alteraciones. Vamos, decimos esto porque últimamente en redes se está exagerando el marketing de algunos medicamentos no farmacológicos, medicamentos milagrosos, que comienzan diciendo: se ha producido una gran cantidad de muertes debido a que el hongo en la uña pasa a la sangre y produce infecciones. Esa es una mentira. Quien diga esto desconoce completamente las situaciones de patología de la onicomicosis, de los hongos y de las patologías asociadas a la micología. Entonces, esto es mentira. No es una infección que no se va a agravar, no va a tener una diseminación bien hemática, etcétera, sino que se mantiene en la epidermis. Hay algunos que se complican con infección de la dermis, como la candidiasis, que en efecto, en pacientes inmunocomprometidos, la cándida puede provocar problemas graves. Sí y solo sí en situaciones extremas de inmunocomprometidos y en microorganismos de hongos del tipo cándida únicamente. Entonces ya vimos sobre todo la cuestión de la etiología. Todos estos microorganismos, hongos, dermatofitos, hay gran variedad, y sobre todo de los hongos filamentosos, especialmente especie Fusarium, que es de los más difíciles, y el cándida igualmente. Trichophytum, Mentagrophytes rubrum,
Gipseum son menos comunes, a excepción de el mentagrofites, que suele suceder que también en ciertos países, sobre todo en los tropicales, es de mayor incidencia. Vamos, y los métodos diagnósticos, sí podemos decir que el método de diagnóstico de la onicomicosis se va a basar en dos pilares, el método clínico y el método micológico. ¿Qué significa esto? Bien, la exploración, la valoración, la recogida de datos, la historia clínica, la anamnesis, la semiología y después de estos, pruebas micológicas de laboratorio para llegar al diagnóstico preciso. Sí, con estos dos pilares es importante hacer notar que es como llegamos a un diagnóstico preciso. En sí, podemos decir entonces que hay ciertas situaciones que debemos considerar aquí en la semiología. Ya dijimos que está todo el factor clínico completo, tipo de paciente, los datos, los tiempos de evolución de la enfermedad, factores y antecedentes infecciosos relacionados, los diagnósticos previos, los antecedentes personales, familiares, heredofamiliares, ocupacionales, incluso la biomecánica. En sí, entonces, si tenemos que hacer el resumen de los puntos, es el qué, cómo, desde, cuándo. Sí, no podemos decir entonces que un paciente que se presenta a nosotros con una mancha que pudiera aparecer en el borde lateral de la uña y decir, es un tipo de onicomicosis ungueal lateral, cuya evolución fue de 30 días y la mancha va a representar alrededor del 10 o el 15% del total de la lámina. No podemos considerar de ninguna forma que es una onicomicosis porque la evolución es rápida y no, la onicomicosis es lenta, sostenida, tediosa. La onicólisis es casi rápida, se gesta en algunos días, así es que este es un hecho semiológico tan solo como ejemplo. La onicólisis traumática y idiopática, factores biomecánicos, y decir entonces que esto es compatible con una onicomicosis que se desarrolló en 30 días es un error, y claro que un clínico entrenado no podría cometer dichos errores. La pregunta clave que nos llevará a hacer la diferenciación de los casos es las distrofias de otra naturaleza. Sí, la cronicidad, el tiempo, otras enfermedades asociadas, y por lo tanto, vamos a decir, un factor que nos ayuda al diagnóstico es conociendo el resto de las anomalías unguiales, porque el hecho de conocer las características del resto nos ayuda a un ejercicio semiológico preciso. Esto significa, pues, que es muy probable que si no tienes la experiencia, te equivoques. Sí, sin embargo, recuerden que el clínico tiene que echar a mano de todo lo necesario siguiendo el método clínico para minimizar dichos errores. Estos errores pueden ser cometidos por personal sanitario que no está relacionado o que está en ausencia del podólogo. Quizás a estos puede determinarse un verdadero problema de diagnosis. Sí, a pesar de todo, se debe de entender que el médico y el dermatólogo, aún para ellos, con el tiempo, puede parecer que es un reto diagnóstico. Así es que como podólogos no podemos pensar lo contrario, por eso hay que estar siempre en pleno uso del método clínico y echando mano de todo. Entonces, ¿y cómo se corrobora micológicamente? El examen directo toma muestra, identificación morfológica del hongo a través de una visión a través del microscopio óptico con una preparación simple de la muestra, la cual va a ser desnaturalizada con hidróxido de potasio y fijado para la observación en microscopía directa. Esto nos va a ayudar únicamente a identificar el género de dichos agentes como tal y únicamente corroborar la presencia de la onicomicosis. Tenemos aquí un ejemplo, la toma, la fijación y la microscopía del examen directo.
vamos que para decir que el examen directo tiene una sensibilidad aproximadamente del 52%. El cultivo micológico en el cual podemos hacer una identificación clara de la especie y dicho cultivo a veces puede resultar negativo en un 40% y resulta a veces tedioso para el facultativo porque a veces se tiene que repetir la toma 2, 3 veces y enviar a cultivo para que finalmente, después de 3 o 4 semanas, tengamos el diagnóstico. Es común a través del cultivo ver cómo puede fallar y hasta el segundo y tercer intento se puede identificar el agente causal, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo. El cultivo micológico entonces puede ir acompañado del antibiograma o el antifungigrama, el cual va a valorar la carga micótica, el agente causal, la especie y la sensibilidad a la que dichos elementos son sensibles. Sin embargo, el Instituto Francés de Dermatología nos dice que estos actos del antifungibiograma debería de referirse a aquellos pacientes inmunocomprometidos o con infecciones fúngicas de la piel, no así de la micosis. Sin embargo, cada vez hay más facultativos que están haciendo y echando mano de esta prueba. Tenemos la prueba rápida PCR, prueba de laboratorio, que se basa en una reacción en cadena de los contenidos del ADN de cada microorganismo. PCR multiplex, en la que se pueden identificar cualquier microorganismo del tipo micótico, hongo, como dermatofito, tricofito rubrum, diferentes especies de cándida, etcétera. Se extrae la muestra, se lleva al laboratorio, se pone en un aparato, se realiza el estudio y aparece esta reacción en 15 minutos. Por lo tanto, este método, puesto que es rápido y cómodo, puede considerarse como un método diagnóstico de rutina. En algunos países el acceso a la prueba es rápida y económica. Si es el caso de cualquiera de los presentes, entonces se pudiera considerar como una buena opción. Aquí tenemos la ilustración de dicho aparato especializado dentro del laboratorio y la gráfica que interpreta el especialista. Entonces es importante mencionar la fluorescencia ultravioleta, que es un método de luz directa, la cual va a comparar la fluorescencia de los microorganismos en la uña infectada a diferencia de la uña sana. Puede ser considerada como una prueba rápida, sin embargo, no es completamente específica, puesto que puede haber situaciones bacterianas que nos van a dar fluorescencia y ser confundidas. La onicoscopía es la observación directa mediante un microscopio tipo dermatoscopía de la uña para poder identificar los signos característicos de la onicomicosis, lo cual tiene un factor de efectividad o sensibilidad de hasta del 85%. Quiere decir que 8.5 veces vas a estar en lo correcto y el resto incorrecto, por lo que se puede complementar con otras pruebas. Entonces, la onicoscopía, como tal, es un buen elemento para el diagnóstico. Como un ejemplo, quien realiza la onicoscopía está al pendiente de algunos signos evidentes como las estriaciones, la posición, el signo de gráfica o patrón aurora y la terminación distal intermitente. Todas estas características de la onicoscopía es patognomónica. Luego, la semiología de diferentes enfermedades, ¿sí? Diferentes presentaciones clínicas. Las presentaciones clínicas, según el Instituto Francés de Dermatología, y en consonancia con Roberts y por sus colaboradores en cuanto a estas presentaciones, tenemos estas
Onicodistrofia subungual distal lateral, onicomicosis blanca superficial, proximal subungual y onicodistrofia total. Y aquí tenemos las siglas y abreviaciones. Tenemos pues las características de cada una de estas presentaciones. Onicodistrofia subungual distal, vamos a decir que es la variedad clínica más común, aparece de forma en una pequeña mancha que va creciendo conforme el tiempo, se va haciendo crónica, va penetrando y se presenta de forma distal, subungual, lateral, sobre todo en el hallux, aunque puede aparecer en menor número en el resto de las uñas. Puede tender a la cronicidad hasta formar una línea que va llegando a la matriz, como observamos aquí. Blanca superficial es la más sencilla de observar. Basta con que veamos un gran sector, puede ser lateral, distal, aproximado al centro, de manchas blancas extensas opacas o pequeñas punteadas con el aspecto de bordes irregulares que ofrecen la característica de una escama quebradiza. Estas características nos llevan entonces a identificar la blanca superficial. Aquí la tenemos. Esto es muy frecuente en pacientes inmunocomprometidos. La proximal subungual, como onicomicosis subungual blanca proximal, es un tipo clínico de aparición infrecuente, afectada sobre todo por cándida y el Trichophytum rubrum. Es infrecuente porque esta proximal subungual, debido a que su manifestación primera se encuentra hacia la matriz, no es de buen pronóstico. Significa que todos aquellos pacientes que tienen un serio problema del sistema inmune, VIH, etcétera, son los que presentan esta presentación clínica. Onicodistrófica total es la que prácticamente toda situación crónica finalmente llega, donde toda la lámina se afecta. Puede ser por los homos no dermatofitos, tanto como cándidas. Sin embargo, por la cándida, la matriz unguial puede verse comprometida y producir inflamaciones crónicas conocidas como la onisis, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de la onicodistrofia total y tenemos la proximal asociada a paroniquia crónica, la cual va a iniciar por malos tratamientos, inflamaciones completas, afectación de la cutícula, intromisión, superinfección y sobre todo la presencia de levaduras. Cualquiera de las levaduras pueden encontrarse aquí, la más frecuente es la albicans, sin embargo la ferox tropicalis y glabrata también son altas incidencias. Es una presentación eritematosa, periungual dolorosa, presencia de exudados blanco amarillento, la cual puede llevar a la caída de la uña sobre todo. Aquí tenemos la presentación crónica en paciente inmunocomprometido. Estos factores también pueden llegar a ser ocupacionales. La distal secundaria candidiasis, la mucocutánea crónica, el 1%, sí, la cual puede deberse a la intromisión microtraumatismo frecuente en dedos engrosados como palillo de tambor. Y la onicólisis candidiásica, que ocurre cuando la lámina de la uña se separa frecuentemente y de forma crónica, al crecer, se vuelve a desprender. Sí, hablando de la onicólisis, hay que diferenciar de la traumática, de la onicólisis idiopática y de la onicólisis candidiásica. Ahí tenemos los ejemplos. Entonces, hay hongos que se eliminan fácilmente. Sí, estos, los que se quitan nada más con una pasada de acetona, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que es de difícil tratamiento y hay factores que pueden provocar, pues, las recidivas. Tenemos antifúngicos disponibles para el tratamiento de las micosis unguiales. Iniciamos tratamiento oral o sistémico. Sí, aunque por lo común
La vía oral es la más cómoda en pacientes inmunocomprometidos. En la consulta externa se puede utilizar perfusión medida por goteo, prescripción médica y solución intravenosa. Así es que en este sentido también se conocería como sistémico, pero la más frecuente es la vía oral. La medicación tomada por vía oral parece curar la afección con mayor rapidez y efectividad que el tratamiento tópico. Según las situaciones de la metabúsqueda, nos dice que así es. Hay 3 fármacos antimicóticos principales para situación sistémica: gliciofulvina, diferentes fármacos de grupo azoles como itraconazol, fluconazol, albaconazol, posaconazol, rabuconazol, que son de las moléculas más recientes, y la muy conocida terbinafina. Se quiso entonces en diferentes estudios clínicos evaluar los resultados principales. La uña parece ser normal después del tratamiento, entonces se dice que hay una curación clínica. La uña está libre del hongo a nivel microscópico, entonces es una curación micológica. Todos estos factores de valoración es al final del tratamiento oral lo que nos ayuda a entender por medio de la recabación de datos y enriquecer los estudios clínicos. Sin embargo, ¿qué podemos decir de la seguridad de los fármacos de esta naturaleza, sistémicos, vía oral? Un metaanálisis que concluyó con 6.640 pacientes adultos desde el año 2000 hasta la fecha, concluyó que se reevaluó la incidencia de los pacientes que abandonaron el estudio por reacciones adversas. Vamos, aquí el problema de los tratamientos sistémicos es la frecuencia de reacciones adversas. En el grupo con manejo continuo de terbinafina oral, en 3.4 tuvo que terminar el tratamiento por efectos adversos. En estudios realizados en México se encontró hasta un 6%. Y terminación del tratamiento, el punto 34 tuvo que terminarlo por elevación de las transaminasas, lo que implica daño del tejido, daño orgánico. En cuanto al grupo de manejo con pulso de terbinafina de 500 miligramos, sí, pulsos de terbinafina 500 miligramos al día por 4 semanas y por 3 meses, que esta es la situación de pulsos, un 2% debió terminar el tratamiento por presentar efectos adversos. Punto 56 por la elevación de transaminasas. Vamos, en México, en un estudio que se realizó en institutos dermatológicos del país, se vio que hubo compromiso del hígado, fallo hepático, elevación de transaminasas, hasta en un 2% de los casos. Sí, hasta en un 2%. Vamos, es una realidad que puede producirse compromiso hepático. Y respecto del tópico, bien, es mucho más seguro, como tal, se aplica en sitio, no hay interacciones, niveles de toxicidad y efectos adversos que pudieran llegar a la gravedad, no. Así es que en ese sentido el uso tópico también a criterio del facultativo tiene que elegir. La preferencia por los tratamientos a base de formulaciones tópicas está asociado a infecciones que no afectan grandes áreas y quedan reservados algunos tipos de onicomicosis. ¿Sí? Algunos autores consideran la falta de eficacia del tratamiento tópico si no es mediante aplicación en los estados iniciales de la infección. Es decir, está dentro de los primeros meses de la infección, ten por seguro que el tratamiento tópico va a surtir efecto. El 85% de las onicomicosis son incapaces de responder al tratamiento tópico. Sí, hasta un 85%.
Esto implica porque la mayoría de los facultativos que no trabajan o prescriben la vía oral se encuentran con este hecho. Y algunos llegan a concluir, bueno, es incurable. ¿Por qué? Porque nada más se dedican al tópico. No obstante, la utilidad del tratamiento tópico está en términos terapéuticos en los casos de contraindicación en la administración oral. Entonces, si hay pacientes de riesgo en la situación oral, pues desde luego se va a optar por el tópico. Y los tópicos son el mejor medio de prevención, profilaxis, lo que implicaría entonces que un paciente sensible, inmunocomprometido, con riesgo y diversos factores, podemos utilizar con plena confianza los tópicos. La preferencia por los tratamientos en base de formulaciones tópicas, entonces, ya dijimos que va enfocado a los factores de extensión y cronicidad. ¿Sí? Los tipos, aquí tenemos azoles, sí, el grupo de azoles, el mecanismo de acción de este grupo antifúngico se basa en inhibición de las enzimas lanosterol dimetilasa que induce a un efecto fungistático. Va a frenar el crecimiento y la proliferación de estos microorganismos. Es la manera en que va a tener un efecto fungicida. Los antifúngicos azólicos más lentamente, si se comparan con otros, su acción es más lenta comparados con otros, pero más prevalecentes y tienen una asociación más profunda con la membrana celular de los hongos, que está hecha, como vimos aquí, por ergosteroles, una forma diferente de colesterol. El humano y los mamíferos tienen colesteroles, el hongo los ergosteroles y los azoles. Además, se fijan especialmente en la membrana porque tienen afinidad con las grasas lipofílica. Esta característica de baja toxicidad nos va a garantizar un buen tiempo de la utilización de dicho producto por largo tiempo, los azoles. Tenemos aquí azoles de dos grupos, imidazoles y triazoles. Imidas son clotrimazol, oxiconazol, miconazol, econazol, tioconazol, ketoconazol. Y los triazoles más conocidos, más abundantes en el mercado y más baratos, fluconazol, itraconazol, terconazol, boriconazol, isaconazol y pasoconazol. Azoles. Grupo alaninas. Los antifúngicos de esta familia tienen un mecanismo de acción basado en la inhibición de la síntesis del ergosterol, ¿sí? Pero lo hacen interfiriendo con una reacción enzimática distinta a los anteriores, es otra vía. En especial, en este grupo tenemos a la terlinafina y la armolofina. Son capaces de provocar una doble acción, tanto fúngica como fungistática. Esta actividad se ve favorecida por el tejido adiposo epitelial gracias al carácter lipofílico. Sí, lo que va a producir que las moléculas se adhieran mucho más tiempo y puedan asociarse al tejido graso subcutáneo y sobre todo en la lámina unguial hacia el lecho, lo que va a evitar más tiempo, por más tiempo las recidivas. Ejemplos de alaninas, ahora estamos con el grupo alaninas, nistatina, terlinafina y butenafina. La terlinafina tiene una acción de actividad frente a hongos dermatofitos, pero la D es inferior a levaduras. Es más pobre la levadura, sin embargo, algunos estudios han señalado que la eficacia en la onicomicosis puede llegar hasta el 91%, lo que lo hace de selección de primera línea. Sí, se describe la acción elevada en diferentes grupos, como en los pediátricos. Los pediátricos debería de utilizarse en largo tiempo en inmunocomprometidos, diabéticos y pacientes síndrome de Down. Alaninas, formulación tópica de terlinafina, la cual
puede ser fue probada en modelos animales por largo tiempo para hacernos demostrar su acción tópica. Tenemos un ejemplo preparado, laca ciclopiroxolamina, frecuente al 8%. El uso terapéutico de este fúngico, ¿sí?, a diferencia del anterior antifúngico, puede ser útil como apoyo al tratamiento oral. Sí, si es paciente como el anterior, se va a preferir la ciclopiroxolamina al 8% como apoyo del tratamiento oral para un mayor éxito. La nastatina, acabamos de mencionar, también tiene una afinidad con el tejido adiposo, se penetra fácilmente el estrato córneo y tiene una gran acción bactericida y bacteriostática, la nastatina. Las morolfinas, ya mencionamos atrás en el grupo, la amorolfina al 5%, presentación laca, que se ha visto que tiene una acción importante. La indicación terapéutica de esta al 5% es en aplicaciones, dice, 1 o 2 veces por semana durante 6 meses, reevaluar la uña y podemos continuarlo 9, 12 meses en las uñas de manos y pies. Ya se hicieron estudios prospectivos lineales observacionales en las que se valoró que la amorolfina tiene el mismo efecto si lo pones 1 o 2 veces por semana, por lo cual puedes recomendarlo al paciente 1 vez por semana para su economía. Algunos ensayos clínicos ofrecen datos de curación que lo sitúa entre el 60 y el 76%, superiores a los azoles y a otros como el tioconazol y la ciclopiroxolamina. La ciclopiroxolamina, laca al 8%, se puede continuar en un largo tiempo. Sin embargo, la acción es un poco más pobre que la anterior, según los estudios, hasta un 36%. Por eso se dice combinación oral. Tenemos un cuadro comparativo donde se puede combinar dichos con tratamiento oral, por ejemplo, la amorolfina con la itraconazol oral por 12 semanas y la amorolfina 25%, 24 semanas, 200 miligramos por día entre 6 y 12 semanas. ¿Sí? La curación global en 24 semanas, 83%, 93% en comparación. Amorolfina tópica 5%, más terbinafina 250 miligramos cada 12 horas, 7 días por mes, 4 meses, lo que es impulsos, tratamientos del 85% y curación micológica en las levaduras del 50%. Ahí queda el cuadro para quienes quieran pedir el documento, consulten aquí el cuadro de tratamiento combinado. Hay otros tratamientos, sí, tratamientos alternativos no farmacológicos, la abulsión unguial química. La abulsión unguial química con urea entre el 30 y el 40% se ha visto combinado con el antimicótico que puede elevar la curación sintomática clínica hasta en un 65%, es decir, le agregamos todavía un 20 o un 25% más. La abulsión unguial quirúrgica, estuvimos diciendo que esta se dice no, realmente no. Sin embargo, hay algunos facultativos que siguen utilizándolo. La iontoforesis, que es corriente de tipo galvánica, la cual va a ayudar a la absorción de algunos fármacos. La terapia láser, cuando hablamos de la terapia láser, estamos hablando específicamente láser neodimio YAG 1064, ya que los estudios demostraron que el láser CO2 quirúrgico abulsivo combinado con el antimicótico tiene una acción más baja, mientras que el tratamiento combinado de láser neodimio YAG 1064
puede tener una acción de hasta el 87%, el CO2 hasta un 60%. Entonces, preferimos. Bien, y hay algunos tratamientos alternativos que quiero mencionar. Ya mencionando los farmacológicos, son alternativos. Tenemos aquí la terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica, aunque no es considerada farmacológica, sí utilizamos sustancias que se van a aplicar directamente a la uña y un medio de absorción directo, tópico, puesto que la terapia fotodinámica tuvo sus inicios por medicamentos vía oral como el ácido aminolevulénico, por ejemplo. El ácido aminolevulénico, vía oral, acumulación por aproximadamente 8 días y llevar a la sesión. Sin embargo, para hacer la terapia fotodinámica únicamente en la uña, podemos optar por sustancias tópicas, como el azul de metileno, ¿sí?, en solución que va del 2 al 4%. Se aplica y luego se le da una radiación de luz LED roja. La luz LED roja, 450 nanómetros más o menos, con una potencia mediada de aproximadamente 13 joules, ¿sí? 10 minutos. Las desventajas de la terapia fotodinámica, o las ventajas, perdón, en el tratamiento de la onicomicosis, son ausencia de efectos adversos, no hay interacciones, es cómoda, indolora, se pueden realizar tratamientos continuos hasta 3 y después una vez por mes, allí en sitio local, lo que va a sensibilizar todos los agentes etiológicos hasta destruirlos. Así es que, como es un tratamiento rápido, específico, económico y sin efectos secundarios, ha sido estudiadamente de forma larga. Y hay bibliografía que nos dice que hay gran efectividad. Sí, puedes encontrar bibliografía que dice es que por lo regular hay efectividad pobre, pero los más nuevos, si buscas, te vas a dar cuenta que tiene una gran acción y efectividad. En conclusión, a pesar de que la investigación sobre antifúngicos ha fructificado en la aparición de nuevas sustancias para el tratamiento, los actuales disponibles están lejos de ser efectivos en su totalidad, por lo que es imprescindible continuar la investigación de nuevos fármacos. Sí, a pesar de todo, la terapéutica de las nuevas fórmulas, de las combinaciones, tratamientos combinados, es necesario buscar nuevas moléculas, ¿sí?, y nuevas formulaciones o algunas combinaciones, en especial aquellos que mayor capacidad de penetración tengan. Ya hoy día se sabe, pues, que depende del vehículo, el cual hay nuevas sustancias químicas, solventes, ¿sí?, que parecen penetrar mucho más fácil, como los metanoles y algunos solventes derivados del butilo, el cual parece ser mucho menos denso que el agua y la penetración es más rápida. Se está haciendo cambio en dichas moléculas, asociándolos a complementos de cambio del pH, puesto que el pH también contribuye, y nuevas moléculas de transportación. Es decir, hoy día tenemos las llamadas nanotecnologías. Las nanotecnologías van a involucrar pequeñas matrices de nanopartículas hechos de diversos materiales. Las nanopartículas más trabajadas hoy día como matrices para transportación del medicamento son el óxido de zinc. El óxido de zinc en nanopartículas forma un entramado, el cual va a recibir una molécula del antimicótico. Hay varias moléculas de estas
que pueden agregarse a dicho entramado nanométrico y penetrar directamente sobre la uña con capacidad para llegar a la matriz, lo cual puede llegar hasta un 100%. Sí, el coste económico esperamos que se reduzca y es tan solo la esperanza. Sin embargo, parece ser que las alternativas convencionales a través del uso de las microablaciones con el láser puede aumentar la efectividad. Como digo, algunos estudios nos hablan de hasta el 90, 87 o 90%. Los nuevos fúngicos o medicamentos fungicidas de nanopartículas, entonces, son los nuevos. Pueden buscar bibliografía como materiales o fármacos enriquecidos de nanopartículas de plata y cobre. Nanopartículas de plata y cobre asociadas a una nueva molécula biológica llamada dialil óxido disulfuro modificado, el DMO, dialil óxido disulfuro modificado, el cual tiene una acción antimicótica importante. Hay estudios que demuestran que tiene hasta un 92%. Para conocer más hay que referirse a los principales buscadores y poner el dialil óxido disulfuro modificado. Bien, hemos llegado al final. ¿Algunas dudas? Hay que responder dudas. Nos quedan unos cuantos minutos, por favor. Bien, quiero aclarar entonces que tenemos un gran arsenal de medicamentos. Lo que deberíamos considerar aquí es el inicio pacientes, vamos a decir, pediátricos y en onicomicosis superficial simple, la subungual, distal o la superficial, el tópico es lo ideal. Vamos a decir que en pacientes de larga data, donde tengan más del 50% de la lámina, todavía pudiera evaluarse dicha actividad tópica. Sin embargo, en aquellos que tienen larga data crónica, está asociada a alguna otra enfermedad como la diabetes y tiene al menos más del 80% de la uña afectada o una segunda, debería de ser tratamiento combinado. Sin embargo, aclaro, hay que ser importantes en la situación multidisciplinaria para la valoración orgánica de la función hepática y renal, puesto como que hemos visto las situaciones de efectos secundarios importantes es una realidad. No olvidar que hay estudios de nuevas moléculas, las cuales son basadas en nanopartículas de oro, plata, cobre y asociadas a nuevas moléculas biológicas como el dialil óxido disulfuro, lo que abre una ventana prometedora para una terapia futura. Considerando además las alternativas láser neodimio YAG 1064 o la terapia fotodinámica, la cual es simple, económica, rápida y literalmente libre de efectos secundarios. Agradezco, aquí tenemos las referencias bibliográficas para consulta. Gracias a todos los presentes, gracias licenciada y al Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional por estar aquí en este día. Concluimos. Gracias a todos, muy amables.